Breve videito explicativo de los conceptos que fuimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Arrancamos con el concepto de economía. El concepto de economía dice lo siguiente, vamos a decir que es una ciencia social, ¿sí? La economía. ¿Por qué? Porque estudia al hombre, tiene como objeto de estudio el hombre y sus actividades. Actividades que consisten en satisfacer sus necesidades mediante administrar los recursos con los que cuenta. Estos recursos vamos a decir que son escasos, son limitados, tienen un fin, se consumen y se acaban. ¿Sí? Con estos recursos el hombre produce bienes para satisfacer sus necesidades cotidianas, las básicas, las secundarias, todas las necesidades que van surgiendo. Y decimos que estas necesidades son ilimitadas. ¿Por qué? Porque van todo el tiempo apareciendo nuevas, van aumentando en cantidad, ¿sí? En complejidad estas necesidades. Entonces se presenta una disyuntiva, ¿sí? Un problema a solucionar, que es el problema de la escasez. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos recursos que son ilimitados versus necesidades ilimitadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo de alguna manera solucionamos este problema? Bueno, es lo que se encarga la economía en tratar de resolver. ¿Cómo administra estos recursos con los que cuenta para satisfacer las necesidades de las personas? Bien, esto por un lado. Vimos que la economía se clasifica en dos grandes ramas llamadas micro y macroeconomía. Ustedes conocen los términos, los prefijos micro y macro, ¿sí? Que hacen referencia micro a algo pequeño, algo chiquito, y macro a algo más grande. En el sentido que se lo toma explicando el término micro y macroeconomía, tiene que ver con que la microeconomía estudia a los agentes económicos de forma individual, ¿sí? A cada uno de ellos y su relación entre sí. En cambio, la macroeconomía estudia todo el funcionamiento de la actividad económica, ¿sí? Estudia cómo se relacionan todos los agentes y cuáles son las consecuencias que estas acciones tienen en general, en toda la economía. Bien, con estos conceptos pudieron resolver esta actividad que yo les mandé, donde había unas situaciones en las que ustedes tenían que clasificar si se ocupaba la micro o la macroeconomía de analizar tal situación. Bien, lo único que tengo como para decir de esta actividad es que no relacionen, ¿sí?, lo micro y macroeconómico con lo geográfico, ¿sí? Entonces, si yo hablo de una localidad, no lo asocien directamente con la microeconomía. ¿Por qué? Porque puedo estar hablando del partido de La Matanza, pero en un aspecto que lo analice la macroeconomía, ¿sí? Por ejemplo, el desempleo. El desempleo en La Matanza, por más allá de que hable de una localidad en particular, tiene que ver con todas las actividades de la economía, ¿sí? Hablo del desempleo en los restaurantes, el desempleo en las fábricas, el desempleo no sé, la línea de colectivos, todas las actividades económicas están siendo analizadas en ese término, analizando el desempleo, ¿sí? Así que no tiene nada que ver la cuestión geográfica con la micro y la macroeconomía. Bueno, pasamos al tema de necesidades, donde decimos que una necesidad es la suma de la carencia más el deseo. La carencia, el faltante de algo, más ese deseo de tenerlo, ¿sí? Esto conforma una necesidad. Y vimos los tipos de necesidades que tenemos, que existen. Vimos una clasificación, las necesidades primarias, las secundarias, y ustedes tuvieron que, en esta lista, clasificarlas, ¿sí?, según lo que hayamos visto. Lo único que yo noté es que algunos solo ponían una parte de las necesidades, ¿sí? Solo ponían o si eran primarias o secundarias y ahí quedaba. Pero no, había que también completar con esta segunda clasificación, si eran necesidades del individuo o de la sociedad. La principal diferencia que hay acá es que estas necesidades tienen que ver desde dónde surgen, ¿sí? Si son del individuo, ¿sí?, las necesita cada una de las personas. Pero las sociales tienen que ver con que vivimos precisamente en sociedad, ¿sí? Y tenemos que tener alguna forma de organizarnos, de respetar las leyes, ¿sí? Si no, sería todo un desastre. Entonces, las necesidades de la sociedad tienen que ver con eso, con el ordenamiento de todos. Bien, hasta acá fue lo que pudimos ver en esta primera etapa de la carpeta.
Luego vamos a seguir otros temas como bienes y servicios, también va a haber una clasificación de ellos y una pequeña actividad similar. Bien, hasta aquí llegó esta explicación, chicos. Esto, recuerden, no es una tarea, es solo un repaso de lo que fuimos haciendo. Así les va quedando claro algunos conceptos que sí necesitamos saber. Bien, los dejo y hasta el siguiente video.